Bien, regresamos, estamos nuevamente en la mesa. Estamos ahora con Edwin Zarco, ¿no? Sociólogo, profesor universitario, investigador, un hombre que está muy metido en los temas de medio ambiente, y también con Walter Puelles, que nos sigue acompañando. Muchas gracias, Walter, ¿no? Edwin, muy buenas noches, ¿no? Edwin tiene un expertise interesante para un país como el nuestro, ¿no? Interesante en el sentido de que el grueso de los problemas sociales y que se traducen a la política se dan en zonas de minería informal, ¿no? De extracción petrolera, los derrames constantes que tenemos, ¿no? Cortesía de una empresa llamada Petroperú, ¿no? El principal contaminador de la selva peruana, es una empresa nacional, ¿no? Que nos cuesta a todos, ¿no? Y Edwin ha investigado esto y sigue investigando, tiene estudio de posgrado sobre el tema, ¿no? Edwin, me gustaría que nos des un poco de luces en qué estás en estos momentos, ¿no? Sé que sigues en estos temas, pero puntualmente, ¿en qué andas en tus investigaciones? Ok, bueno, lo que estoy trabajando en estos momentos es un poco el tema de la ecología de mercado. La ecología de mercado es plantear soluciones de mercado a los problemas ambientales. Normalmente, tradicionalmente, las soluciones a los temas ambientales han venido desde un plano centralista, desde el Estado, ¿no? A través de impuestos, a través de política, a través de, digamos, de arriba hacia abajo. Pero la ecología de mercado propone soluciones de abajo hacia arriba, es decir, soluciones donde los privados, los individuos, las comunidades, ¿no? Los empresarios pueden mostrar alternativas a los problemas ambientales, proveer calidad ambiental, proveer soluciones a través de empresarios, iniciativas de emprendimiento ambiental. En ese marco, por ejemplo, hay casos muy interesantes en el Perú. Uno de los casos son las áreas de conservación privada. Que es poco conocido, ¿eh? Es poco conocido. Pero tradicionalmente en el Perú se conocen los grandes parques nacionales, ¿no? Las áreas nacionales de protección, protegidos por el Estado, entre comillas, porque son grandes hectáreas, grandes terrenos, donde al final no hay un control. Sí, los guardabosques, hay pues dos guardabosques para casi una broma, ¿no? Es casi una broma. Pero hay también iniciativas privadas, ¿no? Áreas de conservación privadas que nacieron de la misma experiencia de los privados. Por ejemplo, un caso, la primera área de conservación privada en el Perú es Chaparrí, en el norte del Perú, que nace más o menos en los 90, donde un fotógrafo, un empresario, amante de la naturaleza, vio que en esos lugares, en el norte, en el bosque Está en Lambayeque, ¿no? Está en Lambayeque, en el norte del Perú, un fotógrafo, Heinz Plein, él fotografía a los osos que están ahí, el ave aviblanca, ¿no? Y se da cuenta que pues empiezan a cazar, digamos, a esas aves, a estos osos. Y él propone a los dueños de esos terrenos, que era la comunidad campesina de Chongoñape, ¿no? Asociarse a ellos y conservar esa área natural. Bueno, ellos se asocian en el 98, ¿no? Miren, una comunidad campesina con un fotógrafo, y ellos deciden proteger un área. Con la comunidad, es un trabajo de la comunidad también. Es un trabajo de la comunidad. La comunidad no creía en un inicio en esa propuesta, pero a través, cuando hay libertad, cuando dejas que los individuos puedan cooperar, puedan intercambiar información, y eso se llama crear institución local, se evolucionan los derechos de propiedad y nacen alternativas. Posteriormente, recién en el 2001, el Estado reconoce esa forma como la primera área de conservación privada. O sea, empezaron a trabajar sin una ley, sin un sistema legal que los respalde. Sin un sistema que no es lo mismo decir que es ilegal, ¿no? No. Es informal. Lo que pasa es que en temas ambientales hay un principio que se tiene que considerar a la institución local. Normalmente no se está considerando. Es decir, las normas formales pueden traer crecimiento económico, pero siempre una norma formal tiene que considerar la institución local. ¿Por qué? Porque son años de tradiciones, años de conocimiento, de reglas, de intercambios que han habido entre comunidades, entre individuos, entre agricultores, entre empresarios. Entonces, los temas ambientales tienen que considerar esas instituciones locales para poder buscar soluciones. Y esas son soluciones privadas, soluciones de mercado. Muy interesante, ¿no? Walter, yo sé que aparte de tu
trabajo como economista, consultor, tú has lidiado con comunidades, ¿no? Estás como productor, ¿no? de vino, ¿no? En el norte del Perú, justo también creo que en Lambayeque, en Cajamarca, estás por ahí, ¿no? Tú cuando te has, has estado cerca de esa zona, o estado en esa zona, ¿has conocido experiencias similares o has chocado con estos grupos muy tradicionales, ¿no? Que defienden estas visiones comunales y aparentemente son antiempresariales? ¿Y eso es un mito o es una realidad con tu experiencia? No, en mi experiencia hay una cuestión muy consuetudinaria, ¿no? No he tenido mayores problemas con la comunidad porque son mayormente familia, ¿no? Pero lo que sí me he dado cuenta es que tienen poco conocimiento sobre lo que es la propiedad privada y cómo se crea la propiedad privada. O sea, desconocen que la propiedad privada, o todo lo que actualmente tenemos, este piso, en algún momento no fue de nadie y que alguien lo ocupó, ¿no es cierto? Entonces la propiedad privada originaria nace siempre por ocupación. Entonces ellos en la comunidad viven en un terreno bastante amplio, bastante extenso. Entonces tú preguntas, ¿de quién es el cerro de la comunidad? ¿De quién es el río de la comunidad? Y todo, o sea, todo como está un dios, como un dios y sin ocupar, ¿no es cierto? Y siempre hay ese recelo de que si alguien ocupa algo, está como una especie de robando, ¿no? O sea, en lugar a la comunidad, ¿no es cierto? O sea, es el vivo, ¿no? O el tramposo, ¿no? Cuando deberían entender que para que el papel que juega la propiedad privada en el desarrollo de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, la única restricción que debe haber para la creación de propiedad privada es que no haya sido previamente ocupada por alguien, que no robe, ¿no es cierto? Porque eso ya sería un robo. Entonces, pero si hay un cerro que no es de nadie, que nadie lo ha ocupado, que nadie, en palabras de añadirle el trabajo, ¿no es cierto? La visión clásica de John Locke. La visión clásica de John Locke, ¿no? ¿Cómo él concebía la propiedad privada? Bueno, era tu propiedad cuando tú la descubrías y aparte le añadías tu esfuerzo, la tu transformación trabajo, de la cosa, ¿no? Lo transformabas, ¿no es cierto? Entonces así se creaba la propiedad. Yo creo que ese punto en las comunidades está prácticamente muerto, es decir, la propiedad privada está circunscrita a un pequeño espacio de la comunidad y eso es una de las principales limitantes para el desarrollo. Es interesante porque el Estado se acerca a esas comunidades a través de la educación. Y los discursos, básicamente, o el discurso hegemónico, no es precisamente pro-empresarial, a pesar de que se pueda decir, es un discurso urbano. Pero en este mundo la cosa no es así, ¿no? Bien lo sabemos, por eso el sindicato de maestros tiene una orientación política bien clara, es antipropiedad, antiempresa, ¿no? Pero Edwin, tú nos estás diciendo todo lo contrario, ¿no? Que hay ahí un germen muy interesante que como que empiezan a aprender lo que Walter señala, que no existe propiedad, que no la ven como deberían, y ellos empiezan a descubrir ese potencial. Claro, lo que pasa, que acá hay una cosa, los derechos de propiedad evolucionan, van evolucionando en el tiempo. Y no necesariamente una propiedad tiene que estar, digamos, expresada en un documento. La propiedad, digamos, es una institución por el cual dos individuos, sea una comunidad, otro individuo, pueden establecer un contrato, pueden manejar un capital, pueden interactuar, pueden llegar a acuerdos, pueden llegar a contratos. Entonces, hay otro caso, por ejemplo, en Tambopata, en Madre de Dios, había una empresa de turismo, hay una empresa de ecoturismo, Rainforest Expedition, se va al Tambopata a promocionar el ecoturismo y justo en la zona donde había más riqueza o más biodiversidad en el Tambopata estaba la comunidad de Infierno. Se llama así, que por tradición ancestral reservaba una zona muy rica en biodiversidad, la cuidaba. Entonces, sin presencia del Estado, Rainforest Expedition se asocia a la comunidad de Infierno y llega a un acuerdo, una cooperación. Ellos construyen un albergue que se llama Posada Amazonas y ellos trabajan en el albergue, ¿no? Eso comenzó más o menos en los 90, continuó en los 2000. ¿Qué pasó después? La comunidad de Infierno aprendió inglés, aprendió el manejo turístico y luego ellos pidieron su propia concesión en otro lugar y ellos ya tienen su concesión para ecoturismo, se llama Lago Tres Chimbadas. Creo que estuvo Mick Jagger. Ahí también, es muy famosa esa zona. Entonces, esta comunidad ha ganado premios.
ha ganado premios e inclusive tiene un sistema que ellos hacen de becas. A los jóvenes los becan para estudiar turismo y administración en Lima y vuelven a administrar y a hacer guías en su propio albergue. Entonces la comunidad ha aprendido el sentido de propiedad, en el sentido de qué es propiedad, es poder transferir algo, poder defenderlo, ¿no? Poder venderlo, poder comerciarlo. Entonces han evolucionado y es una comunidad. Lo mismo puede pasar en cualquier otro caso. Si no, pues, ¿qué es lo que pasa? Que hay un agente acá, que es el Estado, que ha monopolizado mucho de las tierras, mucho de la propiedad. Más del 60% de la Amazonía es de propiedad del Estado. Es de propiedad entre comillas porque ahí hay superposición de derechos de propiedad. Eso está en todos los libros. Sí. En un solo terreno tienes una concesión forestal, una concesión minera, tienes ahí agricultura, y si hay minas abajo, eso también. Entonces, y todo del Estado. Todo está, hay una superposición. Entonces, es el Estado que no tiene claro los derechos de propiedad. Entonces, cuando no hay claro esos derechos, hay conflictos, no hay cooperación, no hay intercambio. Vimos que la empresa Red Forest con la Comunidad Infierno o en el norte, en Chaparrí, se asociaron antes de las leyes oficiales y esto ha creado riqueza, han ganado premios, tienen una facturación, por ejemplo, Posada de $1 millón anuales y ellos se distribuyen ese dinero, ¿no? No, sumamente interesante lo que nos cuentas porque es un panorama totalmente distinto a lo que solemos ver, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo ver lo que sucede cuando uno abre el periódico? Bloquean carreteras, ¿no? Derrame petrolero, la comunidad se siente afectada, no quiere empresa, quiere seguir viviendo aparentemente, ¿no? Bajo un mundo mágico, ¿no? De involución, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Walter, sobre por qué hay esa negación? Porque esto tiene que ser conocido en la zona. En mi opinión, porque hay un choque de visiones entre lo que es la propiedad desde el punto de vista sociológico y lo que es la propiedad desde el punto de vista jurídico. Es decir, jurídicamente el oro que existe bajo el subsuelo es del Estado. Sociológicamente la tierra sobre la cual está el oro es de la comunidad. Claro. Entonces, obviamente, si tú ves a una persona que jurídicamente es propietaria o tiene el derecho que le ha dado el Estado, va a haber siempre un conflicto, porque no es una persona con la cual tú hayas entablado, como el caso que nos ha contado Edwin, ¿no es cierto?, hayas entablado un tema de simpatía, siquiera, ¿no? O sea, claro, se haya acercado, le haya explicado, ¿no?, cuáles son sus intenciones, cuáles son los objetivos. De la noche a la mañana, tú lo ves descargando o haciendo exploraciones sin haber siquiera conversado contigo. Entonces, obviamente que eso va a generar un conflicto. La solución para mí y la limitante aquí es el artículo 66 de la Constitución, que establece que los recursos naturales, no solo el oro y la plata, los recursos naturales en general le pertenecen al Estado, cuando eso debería ser. Tampoco estoy de acuerdo con eso de que el recurso le pertenece al propietario del suelo, porque uno no puede ser propietario de lo que no descubre, ¿no es cierto? Yo puedo hacer un hueco acá y 5.000 metros chocar con la pared del vecino, pero él no se va a dar ni cuenta. O sea, el hueco está tan hondo que él no se va a dar ni cuenta, pero yo descubrí ese oro me corresponde porque yo no lo he afectado, él ni siquiera sabe de la existencia de ese oro abajo. Entonces, quien lo descubre tendría todo el derecho de quedárselo. ¿Pero a qué voy? El artículo 66 de la Constitución es restrictivo no solo para el campo o para el mundo de la minería, es restrictivo para todo. Sí, porque es general, ¿no? Es general, o sea, Perú es supuestamente una economía de mercado, pero si tú te das cuenta, la propiedad privada está restringida a un espacio físico muy pequeño, porque todo el mar es del Estado, toda la selva es del Estado, todos los desiertos son del Estado, todos los recursos naturales de flora y fauna son del Estado. Entonces, ¿dónde queda la propiedad privada? Si tú, por ejemplo, te apropias de una mariposa, estarías, en otras palabras, cometiendo, ¿no es cierto?, un delito, ¿no? O sea, porque esa mariposa le pertenece al Estado. O las orquídeas, en la zona de Machu Picchu, ¿no? Y no pueden salir de ahí, según la ley, ¿no? Y eso es plenamente restrictivo, ¿no? Exacto. Los recursos están ahí muchos antes que el hombre, y el hombre está aquí justamente para ir descubriendo las propiedades de cada uno de esos recursos en el bienestar de la gente, ¿no? Y en ese juego el Estado sale sobrando. Porque se suele ligar, bueno, falta de interés de las comunidades a estos temas tan finos como el derecho de propiedad del subsuelo y demás, a cierto nivel de poca educación, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero yo recuerdo
allá por el 2002, en la zona de Tambo Grande, en Piura, ¿no? Una comunidad, ¿no? De Tambo Grande, que tenía títulos de propiedad, ¿no? En Lima, mucha gente no tiene títulos de propiedad, ellos lo tenían. ¿No? Había la posibilidad de poder extraer oro, una empresa canadiense, creo que se llamaba Manhattan Mining, algo así, y en una primera instancia habían acordado como comunidad, ¿no? Poder participar de la explotación y trasladarse a otro lugar, ¿no? Pero entra la política con el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu visión ahí? ¿Por qué se da esa entrada del factor político? Pero eso es universal. Por ejemplo, todos creemos que el salvaje oeste fue muy salvaje. Claro, pero no, es un mito, no fue salvaje. Los cowboys y los indios de esa zona del oeste de los Estados Unidos, ellos antes de que entre el Estado llegaron a acuerdos, a cooperar. Los vaqueros o los cowboys les vendían productos acabados y ellos le vendían pieles y no había conflicto. Además que la piel de búfalo durante siglos, claro, era muy valiosa. Era muy valiosa, claro. Muy valiosa. Entonces, hoy ya no podemos imaginar lo que valía en esa época, ¿no? Entonces, esa cooperación, ¿qué permite? Ahí hay un punto, que cuando hay beneficio, o sea, tanto los indios de Norteamérica y los colonos se benefician ambos, o sea, una cooperación, un intercambio, ganar. Comercio, ¿no? Comercio es el otro lado de la moneda. El otro es el conflicto. Cuando no hay esos intercambios, no hay esa cooperación, no hay esos derechos de propiedad, que no son títulos, sino derechos de propiedad, son acuerdos de cómo vamos a intercambiar esa propiedad. Donde no hay comercio, hay guerras. Hay guerras. Entonces, en el oeste de los Estados Unidos se daban muchos acuerdos, muchos contratos, había cooperación. Y justamente empieza a entrar la política. Y la política, al entrar, empieza a desvirtuar estos acuerdos y empieza a crear conflicto. Y por una sencilla razón. Acá tenemos que atraer a un premio Nobel, que es Friedrich Hayek. Hayek bien lo decía, que en un artículo que se llama El uso del conocimiento en la sociedad, que en la sociedad el conocimiento es disperso, cada individuo tiene un conocimiento, que los políticos no se pueden apropiar ese conocimiento, o sea, no tienen el conocimiento de tiempo y lugar. Entonces, la mayoría de las políticas responden a un interés político, a un beneficio político, que puede ser 5 años, 4, 6, y los temas ambientales son de largo plazo. Así es. Entonces necesitas acuerdos de largo plazo y respetar el conocimiento espontáneo, el conocimiento local. Sí, los temas ambientales, si en la vida cotidiana de cualquier empresario la predictibilidad en el derecho, ¿no? El saber que lo que tienes, ¿no? Nadie te lo va a quitar, ¿no? Que las leyes que siempre son sinuosas, arbitrarias, si no van esa línea del negocio, destruyen pues la iniciativa empresarial. Entonces, en estos casos que estamos hablando, bosques, ¿no? Estas reservas que nos cuentas, no hay un plazo cierto de que me hago rico en 5 años, ¿no? Es mantener y vivir de la mejor manera, aprovechar el recurso, ¿no? Ahí hay un caso bien puntual, por ejemplo, Incaterra, todos lo conocen, el caso Incaterra. El empresario Keckling, ¿no? El empresario Keckling, en 1993, en base a normas que promueven la inversión, ve un ítem, ¿no? En las normas de que le podrían dar una concesión para ecoturismo en la selva. O sea, él detectó en la norma la posibilidad y que eso es lo que busca la ecología de mercado, soluciones de mercado. Entonces el empresario pide una concesión al Estado. Pasan 15 años aproximadamente. En 2006 recién le dan la concesión de ecoturismo a este empresario. Ha esperado todo ese tiempo. Ha esperado todo ese tiempo. Y recién él invierte con investigación de flora, orquídeas, hay libros internacionales, premios. Y esos, por ejemplo, la experiencia en Incaterra se sustenta en la investigación, ¿no? En la investigación, el trabajo con comunidades de la zona, hay la experiencia en Madre de Dios, Cusco, ¿no? ¿Y eso qué es? Eso es conservar el medio ambiente a través de una iniciativa empresarial que siempre están haciendo, en muchos de los casos, desde el sector privado. Y es el Estado que rompe un paradigma porque hasta ese entonces no daba concesiones, no existía el modelo concesiones, rompe un paradigma y le da la concesión. O sea, evoluciona el derecho de propiedad y se lo da. Esa noción de las concesiones no surge porque a un legislador se le ocurrió y amaneció genial ese día y dijo, bueno, vamos a concesionar para hacer negocios en esta zona donde nadie quiere hacer negocios. No, o sea, fue una iniciativa empresarial que el legislador recoge, ¿no? Recoge. Entonces,
Entonces, a partir de ahí, Walter, entonces, ¿por qué todo lo que tenemos como discurso con relación al tema es todo lo contrario? ¿Qué es lo que sucede ahí? Mira, por ejemplo, Estados Unidos, con las leyes actuales, difícilmente habría llegado a ser Estados Unidos. Claro. ¿Cierto? O sea, yo no entiendo, por ejemplo, cómo un lugar como Madre de Dios, que antes del gobierno de Humala venía creciendo por encima de la economía global, que ya es bastante, ¿no? La economía global venía creciendo a 5%, Madre de Dios venía creciendo a tasas de 7% por año, ¿no es cierto?, por un descubrimiento propio, que es la explotación del oro, que además es una explotación que siempre ellos la han tenido de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿por qué empezaron a crecer de una forma dinámica y antes no lo hacían? Pues porque se capitalizaron. ¿Qué significa que se capitalizaron? Pues algo que antes lo hacían de una forma manual, ¿no es cierto?, empezaron a hacerlo con maquinaria. Y esa maquinaria, gran parte de ella fue durante el gobierno de Humala dinamitada. Las dragas. Las dragas, bienes de capital que tranquilamente se pudo buscar una solución de mercado, como bien lo indica Edwin. Se usó la violencia, ¿no? Se usó la fuerza represora del Estado para generar más pobreza, ¿no es cierto? Que es interesante, ¿no? Porque, claro, la solución no fue mercado, fue la violencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, Edwin, ¿cuál es tu visión también con respecto a esto? ¿Por qué tenemos el otro lado del discurso, ¿no? Antiempresarial, una visión pues romántica del mundo de las comunidades, ¿no? Bueno, lo que pasa es que todo parte de la formación. En nuestras universidades normalmente se ha enseñado esa visión, ¿no?, de solucionar los problemas ambientales desde una política estatal. Es decir, esa empresa contamina, le pongo más impuestos, pero eso no soluciona nada, ¿no? Digamos, hay una corriente mainstream ambiental ahorita. Mainstream dominante, ¿no? Dominante. En el Perú, que te enseña que las únicas soluciones del tema ambiental parten a partir de políticas públicas, ¿no? Pero eso no es. Hay casos muy exitosos que han crecido, han nacido de la propia experiencia pues, de individuos, de cooperación, de intercambios. Y justamente es el Estado pues, que en momentos que no puede controlar esa, digamos, esa asignación de derechos de propiedad que hace adrede, a veces por política, luego mete la violencia, impulsa la violencia. Lo mismo pasó en Estados Unidos. Digamos, la exterminación de los indios en Estados Unidos fue por política, no fue por el Estado, no fue por digamos, los mismos vaqueros que estaban comerciando ahí. Igualito acá, en Cerro de Pasco, ahí está la Cerro de Pasco Corporation en una época, y ahí también el Estado en ese momento, serían los 50 más o menos, el Estado también le dio preferencia a una empresa y a las comunidades las desplazó, ¿no? Entonces, ahora es interesante porque en esa época nadie hablaba de contaminación ambiental. Entonces, cuando el Estado era hegemónico en el rubro, ¿no?, de la explotación de este tipo de yacimientos, ¿no?, explotación minera, aurífera y demás, y petrolera, cuando el Estado era el que manejaba todo, el tema medioambiental no existía como tema. Empezó a existir cuando cae la Unión Soviética, cuando viene la iniciativa privada, ¿no?, y es bueno, o sea, el tema es importante, ¿no? Tú has mencionado al autor Hayek, ¿no? Hayek es para muchos un ultraliberal. Él hablaba de la importancia de proteger el medio ambiente. Y aparentemente era un hombre, ¿no?, que su filosofía era todo lo contrario, como que no le interesaba el medio ambiente. Y lo que tú acabas de escribirnos, ¿no?, es que sí hay visiones no estatales, de mercado o privadas, que pueden apuntalar esta noción de preservar el medio ambiente, ¿no?, y beneficiar a la gente. Exacto. ¿No? Porque hemos tenido ahora un... O sea, yo creo, Paul, que detrás de todo rechazo, ¿cierto?, está un tema ideológico, ¿no?, que es básicamente estigmatizar al desarrollo del capitalismo como un sistema que trae polución y trae contaminación, cuando eso es totalmente falso. Por ejemplo, el automóvil que actualmente es visto como un ícono de la contaminación, vino más bien a solucionar un problema de la contaminación, porque antes del carro existía pues la carreta. Entonces tú te imaginas una ciudad llena de caballos con excremento, o sea, se generó un problema tan álgido que había enfermedades por culpa de los excrementos, ¿no?
Y fue cuando aparece el automóvil y se desarrolla el automóvil que se puede reemplazar o se puede sustituir eso, ¿no? Interesante lo que hemos tenido ahora, amigos, una conversación que no suele ser usual, porque suele siempre ser el Estado el que marca la pauta, y ahora hemos visto otra visión. Así que bueno, agradecerte, Walter, a Edwin también, muchísimas gracias por tu presencia, y a ustedes, amigos, por su atención. Muy buenas noches.